Harrisburg es una ciudad de Pensilvania antigua pero encantadora, situada cerca del río Susquehanna, con raíces que se remontan al siglo XVIII. Al menos, eso es lo que leí en el folleto de turismo. Realmente tendría que aceptar su palabra. Había investigado muchos municipios de Pensilvania en el último año, pero este no era uno de ellos. Le devolví el folleto a la chica alta y de cara roja detrás del escritorio del hotel. Ella olisqueó ruidosamente mientras lo tomaba y, sin rodeos, deslizó mi tarjeta de crédito sobre el mostrador hacia mí. «Gracias», murmuré. La mujer dejó caer una llave de latón sobre el mostrador, el cual miré con recelo. No había visto un hotel con llaves de latón desde que era una niña. No sabía si eran mis fondos limitados o el encanto anticuado de Harrisburg, pero de cualquier manera, me provocaba un escalofrío involuntario. «Habitación 217, salida a las 10», dijo la mujer, secándose los ojos pequeños y llorosos con el dorso de la manga. Recogí mi equipaje y me alejé para encontrar mi habitación. Deseosa de terminar con eso, no me molesté en preguntar dónde encontrar la habitación 217. Cuando finalmente la ubiqué al otro lado del edificio, estaba exhausta y lista para lo que me esperaba al otro lado de la puerta. El lugar era como sospechaba, anticuado, gracioso y polvoriento. Me di una breve ducha y me extendí sobre el colchón del hotel, dolorosamente plano, pero todavía de alguna manera llena de bultos. Era extraño estar de regreso en Pensilvania después de todos estos años. Honestamente, estaba feliz de que todavía estuviera aquí. Había pasado años intentando fingir que lo había soñado todo, tratando de convencerme de que había tenido una crisis psicótica muy vívida y que nunca había estado en Pensilvania. Y podría haberlo creído también, si no fuera por Jamie. Era tan real para mí como la cara en el espejo. No podría haberlo soñado si hubiera querido. Y si él había sido real, entonces también lo había sido todo lo demás. La maldita iglesia, el demonio y el infierno que había derribado a Middlesbrough. ¿Cuántos más habían muerto desde entonces? Necesitaba ver por mí misma. Necesitaba demostrar que no estaba loca, incluso si hacerlo significaba que tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones, la muerte. Observé mis notas y mapas topográficos hasta que mi visión comenzó a desdibujarse. Había estado investigando y preparándome para este viaje durante un año, y sin embargo, aquí estaba, en Pensilvania, todavía sin una dirección real. Habían pasado 13 años desde que pisé este estado, y solo en uno de ellos había considerado volver. Había vivido solo la mitad de la vida durante la última década, sofocándome lentamente bajo el pesado y penetrante manto de culpa. Por lo general, podría escapar de él en sueños o cuando estaba completamente borracha, lo cual es algo fácil de hacer cuando trabajas en un bar. Pero hace un año, mis trucos habían dejado de funcionar abruptamente y había pasado demasiado tiempo desde que salí de ese lugar. Sabía que era hora de volver. Pasé una hora tratando de encontrar una posición cómoda en el desgastado colchón del hotel. Tomé los mapas nuevamente y estudié sus detalles, aunque los había memorizado todos. Supongo que estaba esperando que algo simplemente hiciera clic, algún pequeño detalle que había pasado por alto que de repente marcaría la diferencia. Una pista tan clara como el amanecer que había estado frente a mí todo el tiempo. Pero eso no sucedió en ningún momento, y cuando desperté nuevamente, estaba enterrada debajo de una pila de almohadillas y mapas, además con un fuerte dolor de espalda. Me duché de nuevo, porque no confiaba en el edredón, y de mala gana bebí el aceite de motor que se hacía pasar por el café de desayuno. Empaqué mi investigación, salí del hotel y me senté en mi automóvil, mirando cómo el sol iluminaba lentamente el área poblada del centro. Al menos la criatura no había llegado hasta aquí. Esta ciudad tenía una población de alrededor de 50,000 personas. Pero ¿cuántas otras ciudades con poblaciones similares se fueron por mi culpa? No era algo a lo que quisiera una respuesta.
Como no tenía otros datos para continuar, mi plan era conducir a las áreas menos pobladas y ver si lo que no estaba allí me daría una pista de lo que había sido alguna vez. Básicamente, estaba buscando un área que, según toda lógica, debería tener una ciudad, pero no la tenía. Puse mi Ford Focus en marcha y me dirigí hacia el oeste, fuera de la ciudad. Pasé medio día conduciendo hasta el centro del estado, y otros 2 días conduciendo sin rumbo por el centro de Pensilvania, en busca de algo familiar. No sé, una montaña, una torre de agua, un camino, cualquier cosa. Pero era como si nunca hubiera vivido aquí. La cuarta mañana, desanimada y frustrada, salí de otro hotel de mierda. Solo tenía 3 días antes de mi vuelo de regreso a Arizona y hasta ahora el viaje había sido completamente inútil. El hombre de la recepción tomó mi llave e hizo un gesto hacia el desayuno continental de muffins preempaquetados y café con orina de caballo. No, gracias, me quejé. ¿A dónde diriges? ¿Ah? Le levanté una ceja. ¿A dónde te diriges? Repitió más despacio. No pude ubicar su acento. Lo más cerca que pude llegar fue quizás al sur. No lo sé. Bueno, si bajarás por la 320, agárrate antes de salir de la ciudad. No hay estaciones de servicio o ciudades entre aquí y Lanenburg. Pero eso es como a 90 millas de distancia. Sí, nunca lo entendí yo mismo. La gente se queda atascada en ese camino todo el tiempo, explotando neumáticos y quedándose sin gasolina. No sé por qué el gobierno no ha hecho nada al respecto. ¡Porque están en la ruina!, alguien gritó desde la oficina administrativa. Sí, eso es lo más probable. El Estado no tiene dinero para eso. Conseguiré gasolina antes de irme, prometí, y recibí un asentimiento de aprobación a cambio. Prácticamente salí corriendo por la puerta. Durante días había estado buscando lo que estaba fuera de lugar, lo que no era del todo correcto, lo extraño, y esto era. Bueno, al menos era extraño, y era todo lo que tenía hasta el momento. Recargué la gasolina antes de salir de la ciudad y seguí las indicaciones hacia la 320, como prometí. No fue más que asfalto oscuro por millas. No habían salidas ni paradas de descanso, ni letreros o marcadores de millas. Esto era. Simplemente tenía que ser. Como no había nadie más en la carretera, conduje muy por debajo del límite de velocidad, teniendo en cuenta cada detalle. Finalmente comencé a notar que periódicamente había una brecha, y se podía distinguir por su color. De vez en cuando, un bosquecillo de árboles era más opaco y más enfermo. Era algo que solo notarías si lo estabas buscando. Entonces, la criatura, como lo había llamado, técnicamente podría dar vida, en el proceso de archivo en el agujero de existencia anterior, pero no muy buena vida. La fauna en estos lugares era más débil y tenía una coloración opaca, casi apagada. Seguí notando estos puntos hasta que ya no pude contarlos. Es probable que hayan sido ciudades u hogares de personas con vidas, familias, futuros, todo tomado de ellos por mi culpa. Sentí que el pánico comenzaba a reclamar los bordes de mi visión y rápidamente me tomé una pastilla. Mis ataques de pánico se habían vuelto insoportables después de Middlesbrough. Todavía sufría de ellos. Los bordes de mi visión se nublaron y pude relajarme unos minutos. En algún momento, procesé la presencia de las vías del ferrocarril en ruinas, que corren paralelas a la carretera. Los había notado desde el principio, pero mi mente había ocultado el significado de esto hasta ahora. Puede que no hayan sido las pistas, pero para mí fue una señal de que estaba en el camino correcto, por así decirlo. Estaba cerca. Tenía que ser. ¿Y si Lanenburg todavía estaba allí? Eso significaba que la criatura aún no había llegado tan lejos. De alguna manera entendí, como sabía que una vez viví en un lugar fuera de este camino, que la criatura se había estado moviendo hacia el norte, pero todavía no había reclamado Lanenburg. ¿Por qué? ¿Estaba saciado? ¿Había salido del área?
¿O fue solo un movimiento lento? Cualquiera que sea la respuesta, sentí que la aprendería en Lannenburg. Cuando llegué a las afueras de la ciudad, vi mi primera señal de tráfico desde que me fusioné con la 320. Lannenburg, próximas 17 salidas. Decidí tomar la salida que me llevaría al corazón del centro de Lannenburg, si hubiera una. Tampoco había investigado la ciudad, pensando que estaba demasiado al norte, y sin embargo, aquí estaba. El centro de la ciudad comenzó a tomar forma a mi derecha, como lo había hecho la maldita iglesia en el bosque hace mucho tiempo. Pero ya no necesitaba pintura en aerosol para encontrar mi camino. Salí de la autopista y conduje por el paisaje urbano, hasta que encontré un hotel céntrico que podía pagar. Aparqué y saqué mis maletas del auto, esperando que quedaran vacantes. «Hicía bien», me dijo el estudiante universitario demasiado coqueto detrás de la recepción, colgando su guitarra a la espalda. «¿Tienes wifi?», pregunté mientras me entregaba la llave. «Sí, pero hay un cargo de $10 por día por la contraseña». «Maldición». Tenía un presupuesto extremadamente ajustado. «Pero puedo dártelo gratis si...». Él dejó que su voz se apagara sugestivamente. «¿Sí qué?». Le levanté una ceja escéptica. «Si me dejas escribir una canción sobre ti». Enderezó el recibo de mi tarjeta de crédito para poder leerlo. «Caitlin». Suspiré. «Ok, sí, está bien». En este punto no había mucho a lo que le dijera que no. Tuve 4 días de sueño inquieto. Él ansiosamente me dio la contraseña y afortunadamente me retiré a mi habitación en el primer piso. Saqué mi computadora portátil de mierda, me conecté al Wi-Fi igualmente de mierda del hotel y abrí la página de Wikipedia de Lannenburg. Era una ciudad más grande para esta parte del estado, con alrededor de 55,000 residentes, principalmente debido al hecho de que Lannenburg albergó una universidad estatal. Era una ciudad progresista, joven y educada, llena de hipsters y jóvenes profesionales. ¿Por dónde empezar? Tiré mis notas. Mi teléfono y mi GPS lo metí en mi mochila y decidí comenzar con la recepción del motel, para mi propio temor. El chico universitario que me había registrado estaba tocando los acordes en su guitarra y tarareando suavemente. «Perdóneme». Me miró y me guiñó un ojo. «Estás muy ansiosa, y eso me gusta, pero las canciones toman tiempo para escribir, incluso para los más talentosos». Sí, en realidad, me preguntaba, ¿dónde puedo encontrar la universidad?», lo interrumpí. «Mami, toda esta ciudad es un campus. Quiero decir, ¿a dónde quieres ir? ¿Eres una nueva estudiante? Te mostraré los alrededores. Me bajo en... No, me gustaría encontrar el... Esto había sido un error horrible. Piensa en algo rápido, genio. Oficina de admisión. Necesito hablar con ellos». Bueno. Eso es aproximadamente media milla por la calle Rooker. Ese es... Correr enfrente del edificio. Lo tengo. Gracias. Él comenzó a decir algo más, tal vez en qué dirección bajar Rooker, pero ya estaba fuera del lugar. Sin saber qué más hacer, y queriéndome alejar lo más posible del pobre chico, tomé una dirección y comencé a caminar. Aunque era mayo, todavía me estaba congelando. No había sido hecha para el frío extremo y mi sangre se había diluido viviendo en Arizona. Con mi mochila y mi edad, probablemente habría pasado por cualquier otro estudiante universitario en el campus, si no fuera por la sudadera con capucha que me había apretado fuertemente. Los envidiaba a todos. Los chicos de 1 año o 2 más jóvenes que yo van a clase, salen con sus amigos y cometen errores estúpidos pero divertidos. Podría haber sido yo una vez, pero no había crecido como ellos. Incluso desde Middlesbrough había luchado con la escuela y la vida en general. No podía concentrarme, no podía reír.
Me convertí en una introvertida y sarcástica, llena de culpa, y perdí todos mis amigos. Entonces mi papá murió y mi mamá comenzó a mirarme de manera diferente. Dejé de hablar de Middlesbrough hasta el día en que escuché la palabra hospital de un psiquiatra que le susurró a mi madre. Aunque dejé de tratar de demostrar que todo había sido real, mi madre nunca volvió a verme como su niña. Me mudé a los 18 años y viví sola durante mucho tiempo. Trabajé en un pub, tratando de olvidar cuántas personas probablemente estaban muertas porque yo, e incluido Jamie, habíamos clavado en lo más profundo. Caminé por el centro todo el día. No sabía lo que estaba haciendo o a dónde ir, a quién debía acercarme o qué debería preguntarles. Solo sabía que estaba en el lugar correcto. Fui atraída aquí por una razón. Lo sentía en mis entrañas. Aquí era donde se suponía que debía estar. Pero por quinta vez en tantos días, tuve que preguntarme, ¿pero ahora qué? Supongo que podría haber pasado días preguntándome por Lanenburg. Me podría haber ido con las manos vacías y nunca saber qué sucedió en tantos años. Nunca podría haberlo encontrado. Pero, ¿cómo serán las cosas del destino que solo me llevó medio día a encontrar lo que estaba buscando? Ya había pasado el mediodía y me había detenido por un pequeño café para comer un sándwich. Como el restaurante estaba lleno de estudiantes, salí y me apoyé contra la pared de ladrillos junto a la puerta. Supongo que lo noté porque tenía colores muy brillantes, o tal vez porque era la única basura que había visto en toda la mañana. O quizás fue simplemente porque se suponía que debía hacerlo. Pero por cualquier razón, cuando un brillante volante rojo pasó por mis pies, extendí mi pie para pisarlo. Curiosa, me incliné para recogerlo y leí el título. Museo de Historia de Tethen, Lanenburg, Pensilvania. Próximas exposiciones: reliquias y artefactos judeocristianos del siglo XIII y XIV. Debajo había una propaganda sobre el museo, nada demasiado interesante. Y debajo de eso, había una descripción de las exhibiciones que se darían a conocer. Hojeé la lista rápidamente viendo con poco interés hasta el final. Estatua del demonio Metaraxes. Mi boca se abrió. Fue demasiada coincidencia, nada para ignorar. Verifiqué la fecha en el volante. 2 de mayo del 2014, hace 3 semanas. Tiré el resto de mi sándwich a la basura y me fui. Había visto el museo esa mañana y sabía exactamente dónde encontrarlo. Estaba a solo 3 cuadras de distancia y llegué allí en menos de 5 minutos. Subí los escalones del edificio y tropecé directamente con la ventana del cajero. ¿Identificación del estudiante, por favor? El viejo dijo rotundamente. Yo no soy estudiante. Bueno, te ves. ¿Cuánto cuesta? $11. Con mucho gusto estaba dispuesta a pagar. No me detuve para tomar un mapa, sino que me uní a un grupo de turistas que ya estaba en progreso. Me di cuenta que el museo era un verdadero laberinto y ciertamente no quería perderme. No aquí, no con esa cosa. Si de hecho era realmente lo que yo creía, temía que pudiera desorientarme. Me tomó los 20 minutos más largos de mi vida, pero finalmente llegamos a la habitación que había estado esperando. Ahora, detrás de esta puerta, se encuentra nuestra exposición más reciente sobre artefactos judeocristianos antiguos. No intentes tocar nada o serás escoltado. Estas piezas tienen siglos de antigüedad y pueden ser dañadas por el toque más ligero. Si detrás de esa puerta está lo que sospecho, entonces lo dudo mucho. Además, por favor, no usen flash al tomar fotografías. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido cuando la docente abrió las puertas dobles y mi grupo comenzó a caminar hacia el lugar. Me demoré en avanzar, dejando que todo el mundo se pusiera delante de mí. Había recorrido miles de millas e investigado durante meses para encontrar esa estatua, para demostrar que no estaba loca. Pero cuando llegó el momento de enfrentar mi pesadilla,
dudaba. Finalmente fui la última y la docente tuvo que saludarme con una mano cortés, pero impaciente. Había alrededor de 100 cosas en esa habitación, de todo tipo. En realidad, esculturas, pinturas, cerámica, incluso otras estatuas, pero solo tenía ojos para la cosa en el medio. Era más grande de lo que pensaba. No los 12 pies que había adivinado, en realidad estaba más cerca de 20. Pero cada detalle de su cara y cuerpo era exactamente como lo recordaba, aunque ahora estaba posicionada de manera diferente. En la iglesia, hace tantos años, parecía estar de pie, esperando y contento. Pero ahora estaba colocado como si estuviera listo para saltar del cuadro de piedra sobre el que estaba parado. Su cola estaba detenida en el aire, en lugar de enrollarse ociosamente alrededor de sus piernas como lo había estado antes. Aunque era más alto de lo que recordaba, al menos pude ver su cara esta vez. No era particularmente aterrador, solo una cara vacía y pedregosa, lejos de la hambrienta y animada que se convirtió cuando despertó. Y como la estatua de la crucifixión en la maldita iglesia, solo tenía ojos para mí. El resto de mi grupo tomó fotos, compartiendo y recorriendo la sala. Me quedé en el lugar donde estaba, contra la puerta ahora cerrada, sin ir más lejos. La docente caminó por la habitación, discutiendo sobre las piezas que estaban exhibidas, y solo me moví de la puerta cuando finalmente se paró frente a la criatura. Y, finalmente, la joya de esta exposición, una estatua de granito del siglo XIV. Esta es una representación de Metaraxes, un demonio menos conocido de la mitología cristiana. Es único en su tamaño, así como en sus detalles nítidos, especialmente para algo tan antiguo. Nuestros conservacionistas no pueden descubrir su lugar de origen o creador. Me acercaba cada vez más a la cuerda de terciopelo rojo. Sus ojos siguieron cada uno de mis pasos. La habitación parecía calentarse más. La docente se movió a un lado para que la gente se pudiera tomar fotos frente a la estatua. Aunque no podía culparlos, apenas evitaba gritar. Esto era una locura. La plataforma de piedra en la que se encontraba el demonio estaba cubierta de terciopelo rojo que se agrupaba a los pies de la criatura. Ocultaba las palabras inscritas en el frente del soporte de granito que Jamie y yo no podíamos leer hace muchos años. La profesora siguió hablando de la nada y leí la placa descriptiva. Representación del siglo XIV del demonio Metaraxes. Artista desconocido. No, mierda. Y luego vi lo que no sabía que había estado buscando. Los triángulos. Los símbolos que nunca olvidaría, grabados en las puertas de la iglesia. Y una vez que encontré uno, encontré otro y otro. Había media docena de ellos. Así es como lo están haciendo. Ellos, quienquiera que fueran ellos, habían colocado esto alrededor de la base del puesto de la criatura. El museo no solo sabía qué era esta cosa, sino que sabían sobre las marcas en las puertas de la iglesia, y lo estaban usando para atrapar la estatua aquí. La revelación fue como un puñetazo en la cara. Alguien sabía lo que realmente era esta estatua, y de todos modos, arriesgaba descaradamente vidas inocentes. Es una locura. En pánico, me volví para encontrar a la docente y la vi conversando cortésmente con una pareja de ancianos. ¡Perdóneme!, los interrumpí en voz alta. ¿Sí? Ella no pudo enmascarar su irritación ante mi grosería. ¿Dónde adquirió el museo esta estatua? Esta pieza está en préstamo de una colección privada. ¿De? Le pertenece a Jameson Scott. La docente, sintiendo que el intercambio había terminado, se volvió para terminar su conversación. Jameson Scott. Conocía ese nombre, pero ¿de dónde? Cuando nuestro grupo comenzó a salir de la habitación, eché un último vistazo a la criatura Metaraxes y me estremecí. Sus ojos nunca se habían alejado de mí.
Saqué mi teléfono y abrí una página de Wikipedia sobre Jameson Scott. Tenía que saber quién podría ser tan estúpido. Era joven, de mi edad, pero rico. Tenía su propia compañía y era conocido en la industria tecnológica por sus múltiples inventos. Las palabras brillante, pionero y líder de la industria se dispersaron en su página de Wikipedia, que no tenía imagen. Al final del artículo, bajo vida personal, había un breve párrafo sobre su interés en el simbolismo y los artefactos antiguos. Sacudí la cabeza cuando mi grupo fue llevado a la tienda de regalos del museo. ¿Qué quería con la estatua? ¿Cómo la había adquirido? ¿Y cómo sabía él de los símbolos? Nada de esto tenía sentido. Paseé por la tienda de regalos recogiendo ociosamente baratijas y preguntándome qué hacer. ¿Debo advertirle a la docente? ¿O esta persona Scott sabía lo que estaba haciendo? ¿Fueron suficientes los símbolos? De alguna manera, no lo creo. ¿Vas a ir a la conferencia esta noche? Alguien preguntó detrás de mí. Oh, lo siento. Pensé que eras otra persona. La pelirroja se volteó para irse. ¿Qué conferencia? Le pregunté antes de que ella pudiera escapar. ¿La conferencia de la que hablaba nuestra guía? La miré sin comprender. ¿La conferencia de Jameson Scott sobre la exposición? ¿Está en la ciudad? Sí, eso es lo que dijo la chica con ligereza. Deberías ir. Él está muy bueno. Ella se giró para irse. Espera, ¿dónde está la conferencia de nuevo? ¿El auditorio en el edificio de historia? ¿Edificio E? Ella dijo como si yo debería haberlo sabido. Y supongo que no estaba equivocada. Solo era unos años mayor que ella y parecía una estudiante universitaria. Aparentemente, todos pensaron eso. ¡Gracias!, grité detrás de ella cuando se fue con su amiga riendo. Definitivamente estaría allí. Tenía algunas cosas para decirle a este tipo y no me iría de Pensilvania hasta que lo hiciera. Me senté en la parte de atrás del auditorio, como era mi costumbre. La sala estaba llena de pared a pared con personas, siendo estos profesores y estudiantes por igual. Había un podio vacío enfrente, y al lado izquierdo estaba un alto guardia de seguridad de cabello rubio. Tenía una pistola en la cadera y las manos cruzadas a la espalda. Tal vez no era un guardia de seguridad después de todo. Estaba bastante segura de que los campus estatales estaban libres de armas, lo que significaba que estaba con alguien importante. Jameson Scott, sin duda. El guardia miraba al frente. Sus ojos perforaban un agujero en la pared detrás de mí. Muchas cosas sobre él me inquietaban. Los murmullos y susurros se calmaron de un momento a otro cuando un hombre delgado y atractivo caminó decididamente hacia el escenario. «Buenas noches», comenzó. Él adornaba la habitación con una sonrisa que no podía engañarme. La emoción no llegó a sus ojos. En todo caso, parecía el más estresado y cansado de 25 años que había visto. «Mi nombre es Jameson Scott. Estoy aquí para hablarles esta noche sobre algunos artículos antiguos e interesantes que he recopilado a lo largo de los años. Lo siento, pero no responderé preguntas sobre mi empresa, ni nuestras patentes más recientes o mis organizaciones benéficas personales». Hubo algunos gemidos decepcionados de la audiencia, pero Jameson Scott sonrió y directamente guiñó un ojo a nadie en particular. Era un hombre alarmantemente encantador. He estado interesado en reliquias antiguas, particularmente aquellas de importancia religiosa, durante muchos años. Desde que era bastante joven, en realidad. Una experiencia un tanto traumática jugó el catalizador y he estado estudiando y coleccionando desde entonces. Comenzaré con algunas de mis piezas más conocidas y luego pasaré a las más exóticas. Scott comenzó su conferencia sobre un tazón de Mesopotamia que se suponía que debía otorgar al usuario una vida anormalmente larga, siempre que bebiera solo agua extraída del fondo del río Éufrates.
Habló extensamente sobre varios otros artefactos igualmente interesantes antes de finalmente llegar al único que me importaba, la estatua. Por favor, estudien esta foto por un minuto. Scott hizo clic en la siguiente diapositiva en su espectáculo y la estatua del demonio apareció sobre un fondo rojo en sangre, tan imponente y aterrador como lo era en la vida real. Una manta de aire pesado e incómodo descendió sobre la habitación, mientras la gente apartaba la vista de la pantalla y murmuraba insegura. No le quité los ojos de encima. Esta es la pieza que pasé la mayor parte de mi vida tratando de localizar. ¿Puedo presentarles al demonio Metaraxes? Se detuvo por un momento e hizo clic en la siguiente diapositiva. Una representación dantesca del infierno. Metaraxes pertenece a la segunda jerarquía de demonios, aunque es prácticamente desconocido, y esto se debe simplemente a la naturaleza. Metaraxes no mata ni posee, no compite por el poder, ni lleva la oscuridad a los corazones de los hombres, ni intenta influir en la inocencia. Metaraxes come, pero él come más que la carne del hombre. Come sus hogares, sus historias y sus almas. Si fueras comido por Metaraxes, sería como si nunca hubieras existido. Nadie te recordaría y la vida ahora vacía que te habías labrado en el mundo se llenaría como si nunca hubieras estado allí. Todo lo que fuiste tú, o serías, se ha ido. Jameson Scott hizo una pausa ingeniosa para dejar que sus palabras cubrieran al público. Supongo que realmente fue bastante interesante si no sabías la verdad desgarradora de eso, lo cual estaba segura de que él era consciente. Para alguien aclamado como un genio, parecía completamente imprudente de su parte romantizar todo esto. Me crucé de brazos y me desplomé en la silla. Cuando esto terminara, de una forma u otra, Jameson Scott y yo estaríamos conversando. Y es por eso que Metaraxes es un desconocido. No hay nadie que diga su nombre o sus hechos, vivos o muertos, o no hubo durante muchos siglos. En un momento de la historia, Metaraxes se cansó de ser desconocido y no adorado. Proclamó que los que le rezaran y le trajeran sacrificios no solo se salvarían, también recibirían regalos de juventud eterna y resistencia, lo que le había robado a los demás. Se cree que varias civilizaciones antiguas lo aceptaron en su oferta, cantaron sus canciones, construyeron sus templos y crearon hermosas obras de arte a su semejanza, como la del museo, para alabar al demonio y cosechar sus dones. Y esto habría continuado durante muchos años hasta que un hombre se negara a ser sacrificado. Metaraxes elige su homenaje selectivamente, pero eventualmente surgiría un hombre de alguien rico o en el poder y esa persona maniobraría fuera de él o simplemente se suicidaría. En estos casos, Metaraxes se enojaría y se comería la ciudad y toda la gente de allí, sin dejar rastro de que él o ellos hubieran existido alguna vez. Esto habría sucedido muchas veces a lo largo de los siglos. Ahora esto fue interesante. La criatura podría ser domesticada, como una mascota, y mientras le dieras el regalo que quería, no solo sería salvo, sino recompensado. Algo más a considerar es que nadie sabía con qué frecuencia Metaraxes llamaba a un nombre. Como la persona sería absorbida por el demonio, nadie recordaría que había existido en absoluto. Podría haber sido una persona del año o 5 al día, y nadie lo sabría, sino el mismo demonio. Encontrarás menciones de Metaraxes dispersos en textos religiosos que datan del año 1700 a.C. Pero esta estatua es rara, ya que es la única imagen conocida de él que se haya encontrado. Jameson agració las muchas manos en el aire con otra sonrisa cansada y dijo: Lo siento, pero no responderé preguntas esta noche. Si no han tenido la oportunidad de ver la estatua de Metaraxes, te animo que la conozcas antes de enviarla a New York el próximo mes. Luego, sin ninguna ceremonia,
Jameson Scott simplemente salió del escenario y la conferencia terminó. El guardia de seguridad, de quien me di cuenta que era más probable que fuera un guardaespaldas, se adelantó para bloquear a varias chicas que saltaron al escenario para seguir a su jefe. Con él ocupado, sabía que tenía una oportunidad. Mientras la multitud de personas avanzaba hacia las salidas superiores, retrocedí y salí por la parte trasera. Salí corriendo del edificio y doblé la esquina esperando ver qué había allí. Y fue Jameson Scott. Estaba subiéndose a la parte trasera de un SUV blanco cuando lo vi. Miró a mi dirección al sonido de su nombre, pero luego cerró la puerta y bajó la ventanilla cuando el SUV comenzó a alejarse. Lancé un Ave María. ¡Tus protecciones en ese demonio nunca se mantendrán! Mi voz resonó por el callejón. Las luces de freno se encendieron de inmediato, pero nadie salió del automóvil. Tomándolo como una invitación, corrí hacia su ventana. Solo con 25 años y estaba realmente jodido. Su rostro arrugado, pálido, pero atractivo, ya no tenía una mirada cansada, sino sorprendida. Me agaché para recuperar el aliento. No habló, pero abrió la puerta y se acercó. Me subí. ¿Con quién tengo el placer? Caitlin Ross. Le tendí una mano temblorosa. Su sorpresa pareció convertirse en conmoción. Caitlin Ross, dijo lentamente, con una extraña inflexión de reverencia. Sí, dije, exasperada. Soy Caitlin Ross, y tus pupilos son una mierda. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo lo sabía, lo que a su vez me molestó. Simplemente golpeó el asiento frente a él y su conductor soltó el freno. Esas marcas lo han estado deteniendo durante 6 años, señorita Rose. Le aseguro que aguantarán. No tienes idea de lo que estás tratando aquí. Te aseguro que sí. Había un tono duro pero triste en su voz que dejaba ver una tragedia personal. Me preguntaba si lo había juzgado mal después de todo. Mis apartamentos están solo a 1 cuadra de distancia. Quizás deberíamos hablar más en mi estudio. Esto no es una conversación para que cualquiera la escuche. Noté la finalidad en su voz, y asintiendo, me recosté en mi asiento. Mientras pudiéramos hablar sobre lo que tenía para decir, no me importaba dónde íbamos. Nos dejaron en la esquina donde varios hombres ya estaban esperando. Scott me acompañó a una entrada y un ascensor privado con un solo botón marcando Penthouse. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, uno de sus hombres me hizo pasar a su estudio cavernoso y la puerta se cerró detrás de mí. Por alguna razón, Jameson entró por una puerta diferente unos minutos más tarde, seguido por su guardaespaldas que había estado en la conferencia. A este no le caí bien. Apenas ocultaba su irritación y sombras de pánico cuando me vio. Era mayor, claramente mayor de 30 años, con cabello rubio oscuro y una mandíbula cuadrada. Jameson se sentó detrás de su escritorio mientras yo continuaba de pie. Hizo un gesto hacia un asiento vacío frente a él, pero sacudí la cabeza. Se encogió de hombros y se volvió hacia su guardaespaldas, cuyos ojos seguían clavados en mí con enojo. Esto se estaba convirtiendo rápidamente en territorio enemigo. Scotch para mí, Bannock. ¿Algo para ti, Caitlin? No, gracias, murmuré mientras el guardia Bannock se movía el pelo que le daba a la cara con exasperación. Supuse que era por el uso familiar de Scott de mi nombre. No soy una amenaza para tu jefe, amigo. En todo caso, él sí es una amenaza para todos los demás. Le devolví su mirada helada, sin titubear hasta que sus labios se convirtieron en una delgada línea, y él asintió secamente con la cabeza hacia Jameson y salió de la habitación. Primero, comienza Scott. Quiero establecer... ¿Tiene alguna idea de lo que estás haciendo? Pregunté, suspendiendo todos los tópicos. Jameson se reclinó con cautela en su silla,
dándome un gesto informal de continuar. ¿Por qué trajiste esta cosa a una ciudad poblada? ¿Por qué carajos lo pusiste en exhibición para que todos lo vean y lo toquen? ¿Qué tipo de arrogancia te permite pensar que podrías controlarlo con unas pocas marcas mal copiadas? No había hecho ningún movimiento durante mi breve arrebato, que no fuera para carparse los dedos y acariciar su mandíbula con el pulgar. ¿Qué pregunta quieres que responda primero? En ese momento, el llamado Bannock abrió la puerta con demasiada fuerza y trajo a su gran señor y maestro un whisky. Se giró para pararse al lado del escritorio de Jameson, que parecía un lugar natural y familiar para él. Puedes irte, Eric. Jameson cortó sin siquiera mirarlo. El guardia no se movió ni un centímetro y solo se quedó mirándome. Nos involucramos en nuestro pequeño enfrentamiento personal y silencioso. Él, como una estatua, solo tenía ojos para mí y estaban llenos de ira y fuego. Él puede quedarse, dije finalmente. Hazle saber que no le tengo miedo. Como desees. ¿Qué quieres que te responda? Deslicé mis ojos de mala gana hacia Jameson. ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré al gobierno. ¿El gobierno lo tenía? Pregunté incrédulamente. El estado de Pensilvania apareció en tierras del gobierno, en el medio de la nada, según el topógrafo que lo encontró. Lo enviaron a PCU donde lo fecharon y lo evaluaron y luego lo pusieron en subasta. Y lo vendieron al mejor postor. Sí, ¿y por qué no? Es solo una pieza de granito para ellos y necesitaban el dinero. El estado de Pensilvania está sufriendo su propia crisis financiera. Aunque supongo que eso es lo que sucede cuando, en esencia, el 20% del estado simplemente deja de pagar sus impuestos. Es una cosa curiosa. Hice una mueca. No necesitaba dar más detalles. ¿Por qué lo compraste? Exigí. Porque tengo antecedentes personales con Metaraxes. Me lo ha quitado todo. A mí también, pero no lo estoy paseando en público, arriesgando la vida de las personas, sus almas, según usted. Si escucharas mi conferencia, sabrías por qué hago eso. Me quedé callada. Jameson suspiró y se inclinó hacia adelante. Tienes razón, Caitlin. Las marcas no lo retendrán, no para siempre. Y no sabemos cuándo lo hará. La única razón por la que se está reteniendo ahora es porque le estoy dando lo que quiere. Me burlé. ¿Asumes que ser exhibido en un museo satisface el deseo de adoración de la criatura? ¿Y estás dispuesto a arriesgar la vida de las personas con eso? Lo estoy. Esa criatura no se ha movido 1 milímetro desde que entró en mi cuidado. He empleado equipos de simbolistas y de monólogos para investigar, probar y aconsejarme sobre el curso de acción más seguro. Y para nuestros esfuerzos, la estatua ha permanecido inactiva. Sí, pero no está muerto. Vas a matar a alguien algún día. Jameson se levantó de su escritorio y estaba frente a mí antes de que tuviera la oportunidad de dar un paso atrás. Su guardaespaldas dio un paso casi involuntario hacia él, pero ya era demasiado tarde. Jameson estaba a solo centímetros de mí y era mucho más intimidante a la altura de los ojos. Bannock parecía incómodo y listo para saltar si intentaba algo, pero obviamente no lo iba a hacer. ¿Qué quieres que haga, Caitlin? ¿Te gustaría tomar la custodia? ¿Qué harías con eso? Dímelo y lo consideraré. ¡Destrúyelo! ¿No crees que lo intenté? ¿No crees que lo primero que hice cuando lo adquirí fue intentar matarlo? Traté de incinerarlo, lo golpeé con una bola de demolición, incluso lo atropellé con un tanque. No será destruido por ninguna herramienta del hombre. Y créeme, Caitlin, pagué caro por mis intentos. Casi todo lo que amo se ha ido. Entonces, la volvería a poner de donde vino. Nadie puede hacer eso. ¿A quién mató? ¿A quién amabas? No sé por qué me importaba tanto, pero no podía dejarlo ir. Tenía que saberlo. Scott dio un paso atrás, pero se mantuvo firme. Ella era...
Ella... Él se detuvo. ¿Y cómo escapaste de la criatura cuando vino por ti? Esta pregunta lo golpeó físicamente como una bala. Se recostó contra el escritorio, de repente más débil, derrotado y menos imponente. Bannock se relajó visiblemente, su mano se deslizó del mango de la pistola, que no había notado que estaba enfundada en su cinturón. Esa es una historia para otro momento. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué eres la persona que está calificada para poseer la estatua? Porque he visto su cara. Mi destino está ligado a él, tan seguro como el tuyo. Jameson Scott se frotó la cara con genuino agotamiento. Si no hubiera estado diciendo la verdad, entonces era un maldito buen actor. Me miró finalmente, con unos ojos que ardían, con una emoción intensa y sin nombre. ¿Y a ti qué te quitó? Jamie. No tenía nada que ocultar y no le faltaría el respeto al Jamie al no decir la verdad. Alcé la barbilla un poco más alto y crucé los brazos. La expresión de Scott se había vuelto más suave, casi pensativa, y una sonrisa triste adornaba su hermoso rostro. La tensión en la habitación disminuyó. Aunque Bannock me estaba mirando atentamente, su expresión no había cambiado desde el momento en que entró en la habitación. Cuando Scott no respondió, decidí que era ahora o nunca. Quiero verlo. No, respondió en voz baja. Solo... ¡No! Esta vez tanto Jameson como Bannock habían hablado al mismo tiempo. Sabía que no me dejaría ir. Nunca más me dejaría acercarme a la estatua. Asumí esto incluso antes de conocerlo, por lo que saqué la tarjeta del museo de su escritorio tan pronto como tuve la oportunidad. ¿Por qué no? Le pregunté de todos modos. Porque él te conoce. Y sabes que podría romper las barreras si quisiera. No, él nunca podría dañar las marcas. Están perfectamente atraídas y bendecidas como deberían ser. Pero no arriesgaré tu vida. Jameson Scott de repente parecía cansado de la batalla, mucho más viejo que sus 25 años. Ni siquiera lo intentes, Caitlin. Él te llevará si lo haces, y el único que te recordará soy yo. Su súplica era multicapa, intrincadamente tejida con hilos de engaño y familiaridad. Una vez más, me sentí incómoda. Solo había una cosa más que quería de esta habitación. ¿A quién te quitó a ti y cómo? Dime eso y me iré de Lanenburg por la mañana y nunca volveré. Era mentira, pero tenía curiosidad. Los ojos de Jameson se movieron hacia los míos, tal vez para evaluar si quise decir lo que dije. Debe haberme creído, porque su mirada se desvió hacia la ventana y respondió a mi pregunta. Me la quité a mí mismo. Fue una respuesta insatisfactoria. Ahora vete. Ordenó a su guardaespaldas antes de que tuviera oportunidad de responder. Jameson me miró mientras yo daba un paso atrás del escritorio. Sus ojos estaban otra vez llenos, con una emoción que no pude nombrar, pero cruzó una línea entre el anhelo y la locura. Quizás deseo desesperado, quizás desesperación loca, quizás algo en el medio. La sacaré, Bannock dijo mientras me acercaba a la puerta. Dios, cualquiera menos él. No, te necesito aquí. Andrews la verá al salir. La puerta se cerró detrás de mí y no escuché más. Andrews resultó ser un hombre mayor con la cabeza calva y la barba blanca. Me recibió en el ascensor y me acompañó hasta la planta baja, diciendo poco. ¿Necesitas un aventón en alguna parte?, preguntó cuando salimos a la calle. No, puedo caminar. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y dejó que la puerta privada se cerrara detrás de él. Agradable de su parte preguntar, al menos. Mientras caminaba de regreso al museo, tuve tiempo de preguntarme qué demonios estaba haciendo. ¿Por qué no escuché a Scott y me fui? ¿Qué esperaba ganar al ver esa cosa otra vez? ¿No podría confiar en que él parecía tener todo bajo control? Scott tenía los recursos, el dinero, la gente, y
lo más importante, la motivación. También había perdido a alguien. Después de todo, a alguien que amaba, aunque no estaba claro cómo había sucedido. Pero sabía que tenía que verlo de nuevo. Tal vez podría demostrarle lo peligroso que era esa cosa, independientemente de las precauciones que estaba tomando. Necesitaba convencerlo de que retirara la estatua antes de que murieran más personas. Era una locura tenerlo aquí. Estaba exponiendo a personas inocentes a un demonio en una apuesta imprudente. Si pudiera hacer que la estatua se moviera solo 1 pulgada o 2, tal vez incluso un giro de su cabeza, estaría en las cintas de seguridad del museo y podría probar que la cosa no estaba realmente inactiva. Confié tanto en eso, ¿no? Una vez más, abrí la página de Wikipedia de Jameson Scott. Todo lo que sabía era que era un pionero en la industria tecnológica, rico como Rothschild e interesado en los artefactos judeocristianos del siglo XIV. No encajaba, simplemente no lo hacía, a menos que Jameson Scott dijera la verdad. Pero incluso si él era honesto sobre su pasado, Scott todavía me mentía sobre algo. Como todo lo demás en la última semana, tendría que confiar en mi instinto. Llegué al museo y caminé por el edificio gigante buscando la tienda de regalos. En ese momento supe 2 cosas. La habitación de la estatua estaba al lado de la tienda de regalos y los museos generalmente tenían seguridad nocturna. Deslicé la tarjeta de Jameson a través del lector al lado de la puerta y una luz parpadeó en verde mientras la puerta emitía un suave clic. Lo abrí y miré la tienda de regalos vacía. Las tenues luces que se escuchaban le daban a la habitación un brillo escalofriante e inquietante. La habitación me recordó a la otra de hace más de 10 años. Una nave oscurecida por ventanas sucias y una puesta de sol apagada. Era más joven en ese entonces, más inocente, y había tenido a Jamie conmigo en ese momento. Lo que daría por estar con él ahora. ¿Qué diría él? ¿Confiaría en Scott? ¿Intentaría sacar la criatura por el bien mayor? ¿O diría que fui una estúpida por arriesgar mi vida? Jameson me estaba convenciendo de que las marcas resistirían. ¿Jamie habría estado de acuerdo? Pase lo que pase, espero no haberle fallado. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Eso me ayudaría mucho. Recuerda que